Vamos a ver ahora otro tipo de carcinoma de tiroides. Es el carcinoma anaplásico o indiferenciado. Desde el punto de vista macroscópico es una masa que tiene un crecimiento rápido. Es altamente infiltrante, es decir, infiltra los tejidos que rodean a la glándula tiroides y a este tumor. Y macroscópicamente podemos detectar áreas de necrosis y de hemorragia. Los patrones histológicos que puede adoptar el carcinoma indiferenciado o anaplásico son, por ejemplo, un patrón escamoso o con células fusadas e incluso células gigantes multinucleadas, como vamos a ver en la foto a continuación. Existe, por supuesto, y es de esperar, marcado pleomorfismo nuclear. ¿Esto qué significa? Una anisocariosis. Hay figuras de mitosis atípicas como en cualquier otro tumor maligno y la necrosis tumoral que veíamos macroscópicamente queda fehacientemente confirmada con el estudio histopatológico. Esta es una pieza de tiroidectomía total en donde se puede ver el reemplazo, sobre todo fundamentalmente en uno de los lóbulos de la glándula tiroides, por una masa de aspecto francamente tumoral que correspondió a un carcinoma indiferenciado. Este carcinoma indiferenciado es el único, un poco más frecuente en el hombre que en la mujer. Como pueden ver aquí, es una masa grande, reemplaza, repito, totalmente el parénquima, tiene áreas de necrosis y de hemorragia, y por supuesto, si yo lo pudiese palpar, es de consistencia muy firme. Esto es un corte histológico teñido con hematoxilina eosina. Y a simple vista ustedes pueden notar el gran pleomorfismo que existe en este carcinoma indiferenciado de la glándula tiroides. Ese pleomorfismo está referido fundamentalmente a la anisocariosis y a la anisocitosis. Incluso la presencia, como les dije anteriormente, de células gigantes multinucleadas. Otro de los patrones morfológicos e histológicos que puede adoptar el carcinoma indiferenciado de la glándula tiroides es este, con células fusadas, con células alargadas, con núcleos en forma de huso, fíjense, pero no deja de notarse el gran pleomorfismo. Hay macrocariosis, incluso hay hipercromatismo nuclear y hay anisocariosis y anisocitosis, obviamente, ¿no? Por supuesto, también se pueden ver figuras de mitosis atípicas. Este es el estudio, tanto macroscópico como microscópico, de un tumor en glándula tiroides. Este tumor ha reemplazado gran parte del parénquima tiroideo en una tiroidectomía. Es la foto, por supuesto, macroscópica. Se puede ver un tumor de bordes mal definidos, de color blanco amarillento. Y repito, si lo pudiésemos palpar, es de consistencia firme, dura. La correlación con el estudio histopatológico. En la histología o la histopatología se puede ver una proliferación de células neoplásicas, por supuesto, con núcleos redondeados u ovalados, entre los cuales se encuentra un material acidófilo amorfo extracelular que se tiñe positivamente con la eosina y que corresponde a sustancia amiloide. Es el depósito de sustancia amiloide
que por supuesto después tendremos que corroborar con la coloración especial, el rojo Congo. Este cuadro está mostrando los distintos patrones morfológicos histológicos que puede adoptar el carcinoma medular de la tiroides. No es necesario que lo sepan, pero se los he puesto aquí porque me pareció interesante que ustedes se lleven este mensaje. El rol del patólogo no es sencillo. ¿Por qué? Porque dentro de un tumor y el estudio de ese tumor se abre un abanico inmenso de posibilidades. O sea, fenotípicamente el tumor puede adoptar distintas formas. Entonces, no es sencillo, como les dije, el trabajo del patólogo. Un ejemplo es esto, el mismo tumor con una morfología que tiene células fusadas, otra que tiene depósitos de amiloide, que es este material rosado amorfo que parece coloide. O sea, el último de la columna superior o fila superior a la derecha, con grandes depósitos de sustancia amiloide que después yo tengo que corroborar con una técnica especial. Abajo y a la izquierda, este es un tipo cómedo, como el cómedo carcinoma de la glándula mamaria cuando veíamos el carcinoma ductal in situ. Fíjense la necrosis central. En este del medio, de la fila de abajo, se puede ver, porque está marcado por la flecha, la cromatina clara dispersa y la presencia de inclusiones intranucleares. Y por último, la presencia de cuerpos de samoma, o sea, calcificaciones metastásicas en este tumor. Las glándulas paratiroideas son 4 y pueden ser 6. Están ubicadas habitualmente en la parte posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides, como se puede ver en este esquema. Por supuesto que existe la hiperfunción de las glándulas paratiroideas. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, ante la presencia de un adenoma, que es un tumor benigno, de una de las glándulas paratiroides. En ese sentido sería un tumor funcionante. Ustedes tienen que recordar ese concepto, ¿no es cierto? Por lo tanto, este adenoma sintetiza la hormona que normalmente sintetizan las glándulas paratiroideas, pero en mayor cantidad. Esta paratormona actúa a distintos niveles, por ejemplo en el tejido óseo, produciendo un estímulo de lo que es la resorción ósea. Por lo tanto, se produce como consecuencia osteoporosis, la enfermedad que conocemos como osteitis fibrosa quística, y el hueso es susceptible de fracturas. A nivel del sistema nervioso central también puede actuar produciendo como consecuencia depresión o incluso convulsiones. En el riñón existe la nefrolitiasis, es decir, la formación de cálculos renales y la nefrocalcinosis. Y también esta hormona actúa a nivel del aparato digestivo, por ejemplo, en vesícula biliar, también puede producir litiasis, úlcera péptica y pancreatitis aguda. La foto macroscópica que vemos a la izquierda corresponde a una de las glándulas paratiroideas totalmente reemplazada por una masa tumoral, pero que tiene características de benignidad
porque está muy bien delimitada, generalmente rodeada por una cápsula de tejido fibroso. Algo se puede ver acá arriba de la cápsula, y al corte tiene un aspecto homogéneo. Entonces el adenoma es un tumor benigno que puede estar presente en las glándulas paratiroideas y que funciona igual que funcionaría, digamos, la glándula normalmente sintetizando la paratormona, pero en mayor cantidad porque hay una proliferación de células. La diferencia con la hiperplasia de la glándula paratiroidea es que el adenoma tiene una cápsula de tejido fibroso y está bien delimitado. En cambio, la hiperplasia no. En esta foto de microscopía podemos ver varias, digamos, características importantes. La principal es que estas células con núcleos hipercromáticos y hasta cierto pleomorfismo y por supuesto atipía, para no decir anaplasia, no es indicativo de malignidad en los tumores estos de las glándulas, ¿no? De secreción interna. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que fíjense la gran vascularización que tiene. O sea, esto es un aspecto, si se quiere, de la histología normal. Las glándulas de secreción endocrina están muy vascularizadas. ¿Por qué? Porque vierten su producto de secreción al torrente circulatorio directamente. Fíjense, esta es impresionante. Entonces, repito, estos rasgos atípicos no son indicativos de malignidad cuando estamos hablando de este tipo de patologías, ¿no? De adenomas, de glándulas de secreción interna. Yo les dije anteriormente que una de las funciones de la paratormona es el estímulo de la actividad de los osteoclastos. Y los osteoclastos son los encargados de la resorción ósea. Por lo tanto, se producen estos quistes, ¿no es cierto?, en la osteitis fibrosa quística, en distintos huesos, ¿no? Acá en la zona de la cadera y la cabeza femoral, y acá en la clavícula, osteitis fibrosa quística del hiperparatiroidismo. Estas dos corresponden a la macroscopía, por supuesto, de las glándulas suprarrenales. Y yo anteriormente les he mencionado la hiperplasia. Entonces, la hiperplasia es un, digamos, crecimiento de, en este caso, la glándula suprarrenal, que sería, digamos, la parte derecha de la foto izquierda, que está hiperplásica, difusamente hiperplásica. Entonces aquí no se ve ninguna lesión tumoral, digamos, rodeada por una cápsula. Esa es la hiperplasia de las células que normalmente, digamos, forman parte del parénquima de la glándula suprarrenal. Ustedes ya saben el concepto, ¿no es cierto? Aumento en el número de células, o sea, no hay mucho más para decir. En la foto de la derecha se muestra también una glándula suprarrenal, pero con una lesión, digamos, muy bien delimitada y corresponde a un adenoma. Este adenoma está constituido por una proliferación de células, pero la diferencia con la hiperplasia es que tiene una cápsula de tejido fibroso que lo rodea y lo hace muy bien delimitado. Obviamente habrá que ver cuáles de las células que constituyen el parénquima de esta glándula son las que están hiperplásicas.
El síndrome de Cushing puede ser consecuencia de alguna alteración en las glándulas suprarrenales justamente. Entonces, hay un síndrome de Cushing que está producido por un tumor, por ejemplo, localizado en la hipófisis anterior, que sintetice ACTH, adrenocorticotrofina. Por lo tanto, esa hormona que normalmente actúa en la corteza adrenal produce consecuentemente una hiperplasia de las glándulas adrenales o suprarrenales, específicamente en áreas donde se sintetizan los glucocorticoides o cortisol. Y de esta manera el cortisol ejerce sus acciones en distintos órganos, produciendo el síndrome de Cushing, un conjunto de síntomas y de signos. Hay otra situación que puede producirse, que es un síndrome de Cushing adrenal. ¿Por qué? Porque el cortisol es sintetizado directamente por un tumor tipo adenoma localizado en la corteza suprarrenal, o una hiperplasia de tipo nodular, y aquí ya estamos en problemas. ¿Por qué? Porque es hiperplasia, sí, pero forma estructuras nodulares. Sin embargo, estas estructuras nodulares de la hiperplasia de tipo nodular no están rodeadas por una cápsula. También esta lesión que afecta a la glándula puede sintetizar cortisol o glucocorticoides y producir un síndrome de Cushing adrenal. Otra de las situaciones que es bastante frecuente de ver es el síndrome de Cushing por un síndrome, valga la redundancia, paraneoplásico. Y el síndrome paraneoplásico es producido casi siempre por un carcinoma de células pequeñas de pulmón o microcítico de pulmón. Este carcinoma de pulmón sintetiza sustancias, hormonas que normalmente no sintetizaría el pulmón normal, como por ejemplo ACTH. Y la adrenocorticotrofina, por supuesto, ejerce sus acciones en el órgano blanco, que es la glándula suprarrenal, con una hiperplasia de esta glándula y síntesis consecuentemente de cortisol. Entonces esto es un Cushing por un síndrome paraneoplásico. Y finalmente el síndrome de Cushing iatrogénico, que se produce cuando se administran de manera exógena esteroides, por ejemplo en pacientes asmáticos. Esto va a llevar a un síndrome de Cushing, y como hay mucha cantidad o un nivel elevado de cortisol en sangre, esto inhibe a la glándula suprarrenal de manera como tipo retroalimentación negativa. Entonces hay atrofia o disminución del tamaño de la glándula suprarrenal. Acá tenemos una glándula suprarrenal que está, digamos, reemplazada por esta lesión, digamos, hemorrágica, francamente hemorrágica, dando como resultado una insuficiencia suprarrenal aguda porque se desencadena súbitamente. Esto es o corresponde al síndrome de Waterhouse-Friderichsen por una infección o septicemia por una meningococcemia. El meningococo produce esta lesión que está caracterizada por una masa de aspecto coagulada, que por supuesto genera una necrosis total del parénquima de la glándula suprarrenal y se desencadena súbitamente, como dijimos, produciendo súbitamente una insuficiencia suprarrenal aguda.
De la misma manera que existe una insuficiencia suprarrenal aguda, podemos tener una insuficiencia suprarrenal crónica eh, llamada síndrome o enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison está caracterizada por una insuficiencia córtico suprarrenal crónica bilateral, ¿no es cierto? Y es cuando la glándula suprarrenal se ve afectada por alguna patología que puede ser, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, la adrenalitis autoinmune, o algún proceso infeccioso, como podría ser una tuberculosis o alguna enfermedad granulomatosa, por ejemplo, la sarcoidosis, o en algunos casos la glándula suprarrenal es insuficiente porque asientan en ella procesos tumorales metastásicos secundarios. Esto es un ejemplo de una metástasis en la glándula suprarrenal de un carcinoma de esófago. Y acá podemos ver el reemplazo de un sector de la glándula por un carcinoma. Entonces, lo que se produce es una insuficiencia córtico suprarrenal crónica. Otro tumor que puede dar metástasis en la glándula suprarrenal es el carcinoma microcítico de pulmón. Esta es una fotografía, como ustedes pueden ver, de un examen histológico que corresponde, fíjense, está marcado con la flecha porque está bastante bien delimitado, y es la metástasis en glándula suprarrenal o adrenal de un carcinoma de riñón. En este caso es un carcinoma de células claras renales, que es el tumor, digamos, maligno más frecuentemente encontrado en riñón, el de células claras, y que en este caso ha dado metástasis, fíjense, en glándula suprarrenal. Es una característica del carcinoma de células renales. Puede dar metástasis en lugares muy inéditos, como por ejemplo en la piel, y varios años después de diagnosticado el tumor primario. El feocromocitoma es un tumor que se localiza en la médula adrenal. Este tumor está constituido por células cromafines que son las encargadas de sintetizar catecolaminas. Y las catecolaminas, tanto adrenalina como noradrenalina, ustedes saben, ejercen sus efectos entre otras localizaciones a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces es de esperar que los pacientes tengan hipertensión arterial. Este es uno de los casos en los cuales la hipertensión arterial no sería idiopática, porque en el 95% de los casos la etiología de la hipertensión arterial es desconocida. Este sería el caso, el 5% restante, por ejemplo, entraría en ese grupo de escaso, digamos, de causa de hipertensión arterial. Entonces, repito, tumor de médula adrenal, y ya vamos a ver las características tanto macro como microscópicas, pero se lo llama tumor 10%, porque el 10% se asocian a síndromes familiares, que son las llamadas neoplasias endocrinas múltiples. El 10% son extraadrenales, entonces son los paragangliomas. El 10% son malignos y el 10% solamente aparecen en niños. Este es el tumor que está comprometiendo la médula adrenal. Acá se puede ver arriba, ¿no es cierto? Ya en el ángulo, digamos, superior del
de la pieza izquierdo algo de corteza renal, y este tumor que ha reemplazado totalmente el parénquima glandular. Es un tumor bastante heterogéneo, si se quiere, porque tiene áreas blanquecinas que alternan con otras áreas francamente hemorrágicas desde el punto de vista macroscópico, ¿no es cierto? Y microscópicamente se caracterizan por tener una proliferación de células redondeadas u ovaladas que se disponen en nidos o en cordones separadas por finos tractos de fibrosis con vasos sanguíneos. Recordemos que el páncreas tiene una porción endocrina y también puede ser susceptible de lesiones tumorales. En este caso, esta pieza muestra varias lesiones tumorales. Es un tumor endocrino del páncreas multicéntrico, porque tiene múltiples focos tumorales. En estos tumores es necesario hacer técnicas especiales, como por ejemplo la inmunohistoquímica, para ver qué tipo de células son las que están comprometidas por el tumor en la porción endocrina, en los islotes de Langerhans del páncreas, de la porción endocrina del páncreas. Y luego es muy importante ver porque tienen determinados rasgos digamos, ultraestructurales que pueden ser, digamos, comprobados en la microscopía electrónica. Determinados gránulos que caracterizan a cierto tipo de célula dentro del islote de Langerhans. Esto que les acabo de decir se puede comprobar, ¿no es cierto?, en un estudio ultraestructural de microscopía electrónica. Entonces podemos ver arriba y a la derecha el núcleo, el nucleolo, y en el citoplasma se ven estos gránulos que correspondieron a un bipoma, o sea, a un tumor que sintetizaba BIP, el polipéptido intestinal vasoactivo, en una mujer de 50 años. Para finalizar, chicas y chicos, les muestro esta última pieza macroscópica que correspondió a un glucagonoma. Se ve el tumor en una porción del páncreas, seguramente la porción endocrina, en las células alfa de los islotes de Langerhans. Se produjo esta, digamos, neoplasia que dio como resultado un tumor funcionante que sintetizaba glucagón. Acuérdense que las células beta son las encargadas de sintetizar insulina y las alfa el glucagón. Entonces sirve para repasar de nuevo el concepto de tumor funcionante. Normalmente estas células sintetizan glucagón. Lo que sucede es que están afectadas por un proceso neoplásico. Repito, aquí hay que hacer técnicas de inmunohistoquímica para un diagnóstico de certeza. Bueno, con esto damos por finalizado el capítulo de patología del sistema endocrino y vamos a seguir, digamos, profundizando algunos temas con los anatomoclínicos, con la parte práctica o las clases prácticas y posteriormente con los seminarios. Bueno, espero que estén muy bien y será hasta la próxima.